Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una clase más del curso de Actitudes Verbales. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema la ortografía. Como todo código de comunicación, la escritura está constituida no solo por el conjunto de signos convencionales establecidos para representar gráficamente el lenguaje, sino por las normas que determinan cuándo y cómo debe utilizarse cada uno de ellos. Este conjunto de normas que regulan la correcta escritura de una lengua constituye lo que llamamos ortografía. ¿Qué significa? Que es la disciplina lingüística de carácter aplicado que se ocupa de describir y explicar cuáles son los elementos constitutivos de la escritura de una lengua y las convenciones normativas de su uso en cada caso, así como los principios y criterios que guían tanto la fijación de las reglas como sus modificaciones. Dentro de la ortografía tenemos tres tipos: la ortografía literal, la ortografía puntual y la ortografía acentual. Y también tenemos dos tipos de acentos, el acento prosódico y el acento ortográfico. Vamos a hablar un poquito sobre el acento prosódico. Los rasgos prosódicos afectan a elementos de la cadena hablada pertenecientes a niveles superiores al fonema. En concreto, el acento pone de relieve una determinada sílaba, formada por lo general por más de un fonema con respecto a la sílaba de su entorno. ¿Qué quiere decir? Que el acento prosódico va a ser aquella sílaba tónica que nosotros la vamos a identificar con la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, si nosotros notamos en la palabra mesa, de hecho, la mayúscula me está marcando en este caso la sílaba tónica y me está marcando el acento prosódico. Luego tenemos la palabra solidaridad. La sílaba tónica la encontramos en la última sílaba de la palabra como tal. De igual manera, en la palabra estudiante vamos a observar que en este caso dian es la sílaba tónica, es donde está la mayor fuerza de voz. ¿Qué quiere decir? Que nosotros la encontramos o la identificamos de forma oral. En el caso del acento gráfico, o también conocido como tilde, consiste en español en una rayita oblicua que describe de derecha a izquierda y que colocada sobre una vocal indica que la sílaba de la que dicha vocal forma parte es tónica. Aquí la diferencia entre el acento prosódico y el gráfico es que en el acento gráfico sí va la rayita o se ubica la rayita. Por ejemplo, en la palabra colibrí, nosotros vamos a ver que la última sílaba de la palabra, especialmente esta vocal, está acentuada. De igual manera en la palabra árbol y en la palabra cólera. Vamos a continuar con las reglas de acentuación gráfica. En este caso es importante que conozcamos que todas aquellas palabras de una sola sílaba no se acentúan nunca gráficamente, salvo en los casos de acentuación de tilde diacrítica. Por tanto, las palabras como mes, bien, sol, ve, ya, son, fe, fue, vio, dio, guión, entre otros monosílabos, no llevan tilde. Luego, en las palabras polisílabas, bueno, estas palabras, o en este sentido, pues las reglas generales de acentuación gráfica se aplican en función de si son agudas, llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas. Y nos vamos a concentrar sobre las palabras agudas. Todos sabemos que las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en los grafemas consonánticos N o S, no precedidos de otra consonante, o en alguno de los grafemas vocálicos A, E, I, O, U. Por ejemplo, veamos aquí el ejemplo: razón es una palabra formada por dos sílabas. La mayor fuerza de voz está en la última sílaba y termina en la consonante N, por tanto es una palabra aguda. Al igual, si nosotros observamos en la otra palabra compás, igual tiene dos sílabas
y termina en la consonante S. Por tanto, se le ubica la tilde y es una palabra aguda. ¿Qué es importante? Que en este caso nosotros conozcamos en qué momento o cuándo una palabra aguda no lleva tilde. Entonces, vamos a conocer los siguientes casos. Cuando terminan en un grafema consonántico distinto de N o S o en el dígrafo CH. Por ejemplo, reloj, trigal, escribir, relax, maquish. Entonces, en este caso estamos hablando de palabras agudas, pero no se deben tildar por lo que nos está orientando la regla. El segundo caso es cuando terminan en más de un grafema consonántico. Por ejemplo, minigolf, zigzags, confort. Si nosotros observamos, minigolf, por ejemplo, termina en LF, o sea que tiene más de un grafema consonántico. Y el tercer caso es cuando terminan en el grafema Y. Ejemplo de ello tenemos las palabras virrey y convoy. Vamos a continuar con las palabras llanas. Las palabras llanas se escriben con tilde en los siguientes casos. En primer lugar, cuando terminan en un grafema consonántico distinto de N o S o en el dígrafo CH. Ejemplo, ángel, toner, tórax, lápiz, cromlech. Si nosotros nos fijamos, aplica lo que la regla nos está orientando. El segundo caso, cuando terminan en más de un grafema consonántico. Por ejemplo, Clarence, bíceps, records. Y el último caso, cuando terminan en el grafema Y, por ejemplo, jockey y jerseys. Todos sabemos que en este caso las palabras llanas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y lo que acabamos de observar ahorita son los casos cuando deben acentuarse. Por acá hay una aclaración. De acuerdo con esta regla, nos dice que no llevan tilde cuando terminan en N o S, no precedidas de otra consonante o en alguno de los grafemas vocálicos A, E, I, O, U. Y tenemos algunos ejemplos: margen, crisis, lata, parque, bici, libro y tribu. Las otras palabras son las esdrújulas y la sobredrújula. Antes de decir cuándo se tildan, vamos a hablar un poquito de cómo las identificamos. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y las sobredrújulas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la anterior de la antepenúltima sílaba. ¿Qué nos dice la regla? Que siempre van con tilde, o sea, que siempre se van a tildar. Por ejemplo, tenemos análisis, cóselo. Son ejemplos de palabras esdrújulas. Si nosotros nos fijamos, está última, penúltima, antepenúltima sílaba, ¿no? Entonces corresponde a un ejemplo de palabras esdrújulas. Luego tenemos la palabra recítaselo. Este es un ejemplo de una palabra sobre esdrújula. Última, penúltima, antepenúltima, anterior de la antepenúltima sílaba. Entonces vemos que en ambos ejemplos se aplica lo que dice la regla. Y ahora vamos a conocer un poquito más sobre acentuación en este sentido con palabras que tienen secuencias vocálicas. Las secuencias vocálicas que contienen las palabras pueden articularse, como ya se ha explicado, dentro de la misma sílaba, como en dictongos, ejemplo de ello, vais, o en triptongo, ejemplo de ello, miau, o en sílabas distintas como hiato, repetía, aseo, fua. Los dictongos ortográficos. Los dictongos son secuencias de dos vocales que forman parte de una misma sílaba, con independencia de cómo se articulen realmente en cada caso. Se consideran siempre dictongos a efectos ortográficos las siguientes combinaciones vocálicas. Vamos a conocer algunos casos de los dictongos ortográficos.
Vocal abierta, A, E, O, seguida o precedida de vocal cerrada átona, y U es el primer caso de la formación de un diptongo ortográfico. Ejemplo, estabais, hacia, diario, afeitar, viento, pie, entre otros o entre otras palabras que tenemos por acá. El segundo caso son dos vocales cerradas distintas, I, U, y tenemos los ejemplos ciudad, diurno, viuda, cuidar, ruido, huir y muy. Si nos fijamos en el primer caso, está claro, ¿no? Una vocal abierta y una vocal cerrada. Por ejemplo, en la palabra hacia, nosotros vamos a ver la I que corresponde a una vocal cerrada y la A que corresponde a una vocal abierta. Y si nos fijamos en el segundo caso, aquí se aplican las dos vocales cerradas distintas, que es el caso de la I y la U. Por ejemplo, en ciudad, en la primera sílaba es donde nosotros encontramos este diptongo ortográfico. Entonces tenemos la I y la U, que son las vocales cerradas. De acuerdo con esta clasificación, palabras como lie, guión, truan o ui resultan ser monosílabas a efectos de acentuación gráfica y por ello deben escribirse obligatoriamente sin tilde, que era algo de lo que comentábamos cuando hacíamos referencia a las palabras monosílabas. Ahora vamos a conocer sobre los triptongos ortográficos. Con independencia de cómo se articulen realmente en cada caso, se consideran siempre triptongos a efectos ortográficos las secuencias formadas por una vocal abierta, A, E, O, seguida y precedida de una vocal cerrada átona I, U. Por ejemplo, nosotros podemos observar las palabras guau, confiáis, dioico. Si nosotros nos fijamos en la palabra guau, tenemos tres vocales que son las que están formando el diptongo U, A, U. Y ahora vamos a trabajar con los hiatos ortográficos. Cuando dos vocales seguidas dentro de una palabra pertenecen a sílabas distintas, constituyen un hiato. Por razones obvias, las palabras con hiato son siempre polisílabas. Con independencia de cómo se articulen realmente en cada caso concreto, se consideran siempre hiatos a efectos de acentuación gráfica las combinaciones vocálicas siguientes. El primer caso, una vocal cerrada tónica y U seguida o precedida de una vocal abierta A, E, O. Por ejemplo, en la palabra María, esta palabra está formada por tres sílabas, ma, ri, a. De hecho, el hiato se produce o se da en esta última o en estas últimas sílabas, al igual que pasa con los demás, púa, hindúes, búho, caída, aúna y los demás ejemplos que corresponden a los hiatos. El segundo caso se da con dos vocales abiertas distintas, A, E, O. Ejemplo, caer. Si nosotros nos fijamos, igual es una palabra que tiene dos sílabas y en este caso las dos vocales que están produciendo el hiato son abiertas, tanto la A como la E. Igual pasa en las palabras loado y roedor. Y el último caso se da con dos vocales iguales. Lo podemos ver en los siguientes ejemplos. Saar, chiita, cooperar. Si nos fijamos en azahar, que es el primer ejemplo, son las dos A que corresponden en este caso a una vocal igual o dos vocales iguales. Y lo mismo pasa en chiita, las dos son I. De igual manera pasa en cooperar, tenemos duplicada la O. Esto ha sido todo por hoy, espero que les sea de mucho provecho y éxito en su examen.